La guerra en Ucrania ha capturado la atención del mundo, no solo por su impacto inmediato en el territorio y la gente de Ucrania, sino también por sus amplias repercusiones globales. Este conflicto no es solo una cuestión de fronteras o política. Sus consecuencias se extienden mucho más allá, afectando la economía global, la seguridad alimentaria y la estabilidad de las sociedades a nivel mundial. En este video vamos a profundizar en aspectos de la guerra que no se han planteado hasta ahora, especialmente cómo este conflicto podría cambiar la dinámica de la población mundial. Vamos a explorar cómo la guerra en Ucrania ha provocado un desplazamiento masivo de personas, afectando no solo la estructura demográfica de Ucrania, sino también de los países receptores. ¿Cómo puede la guerra actuar como un mecanismo natural de control poblacional? ¿De qué manera el impacto en el suministro global de alimentos, especialmente en países dependientes de las exportaciones ucranianas, puede alterar la salud y la esperanza de vida en diferentes regiones? ¿Qué efectos psicológicos y sociales tiene el trauma de la guerra en las decisiones reproductivas y en la salud mental de la población afectada? Y lo más importante, sobre aquello que nadie más habla y se cuestiona: ¿qué es la teoría de la población? ¿Esta teoría realmente puede aplicarse al contexto actual? ¿Realmente puede predecir el comportamiento humano? No te pierdas este impactante análisis. La guerra en Ucrania ha tenido un impacto devastador en la población del país. Desde el inicio del conflicto, millones de ciudadanos ucranianos han sido desplazados de sus hogares, buscando refugio tanto dentro del país como en naciones vecinas y más allá. Este desplazamiento masivo ha tenido profundas repercusiones demográficas, no solo en Ucrania, sino también en los países que han acogido a los refugiados. La teoría de la población de Thomas Malthus nos ofrece una perspectiva interesante para analizar estas repercusiones. Malthus, un economista y demógrafo británico del siglo XVIII, postuló que la población tiende a crecer de manera geométrica, mientras que los recursos necesarios para sustentarla crecen de forma aritmética. La población crece cada vez más rápidamente con el tiempo, aumentando en proporción a su tamaño actual, mientras que los recursos necesarios para mantener esta población crecen a un ritmo constante y más lento, siguiendo una progresión lineal o aritmética. Según su teoría, ese desajuste inevitablemente conduciría a una crisis de subsistencia, donde factores como la guerra, la hambruna y las enfermedades actuarían como frenos naturales para controlar el crecimiento poblacional. En el contexto de la guerra en Ucrania, vemos cómo el conflicto ha actuado como un mecanismo de control de la población. La violencia y la destrucción han causado una mortalidad directa y han forzado a millones a abandonar sus hogares, lo que no solo reduce la población local, sino que también redistribuye a las personas a otras regiones. Este desplazamiento masivo puede tener implicaciones a largo plazo para las tasas de natalidad y la estructura demográfica de los países receptores. Las parejas en situaciones de crisis, como la guerra, tienden a posponer o incluso renunciar a tener hijos debido a la falta de estabilidad y recursos adecuados. La inseguridad y el estrés asociados con el conflicto son factores desincentivadores de la procreación. Esto es particularmente relevante en el caso de Ucrania y de las naciones que acogen a los refugiados ucranianos. Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, ha declarado lo siguiente: los niños y niñas de Ucrania han soportado un año de horror. Millones de ellos viven con miedo y frío, deseando que esta guerra brutal llegue a su fin. Muchos han perdido la vida o han resultado heridos, mientras que otros han visto desaparecer a sus padres, hermanos y hogares. No hay niño que deba soportar tal sufrimiento. Además del impacto directo en la población de Ucrania, la guerra también ha tenido repercusiones globales debido a su impacto en el suministro de alimentos y otros recursos esenciales. Ucrania, conocida como el granero de Europa, es uno de los mayores productores y exportadores de cereales a nivel mundial. La guerra ha interrumpido estas exportaciones,
contribuyendo a una crisis alimentaria global que podría exacerbar la inseguridad alimentaria en varias regiones del mundo. Esta situación puede llevar a un aumento de las tasas de mortalidad en las zonas más vulnerables, lo que, según Malthus, sería un medio de reequilibrio demográfico. Ahora, ¿qué pasaría si nos sumergiéramos en un mundo ficticio, en un universo paralelo donde este conflicto supera cualquier expectativa y el ser humano pierde el control? Imagina lo siguiente. El conflicto en Ucrania desencadena una serie de eventos catastróficos en todo el mundo, cumpliendo de manera inesperada la profecía de Malthus sobre la teoría de la población. La guerra, que inicialmente se limita a las fronteras de Europa Oriental, escala rápidamente debido a tensiones geopolíticas y conflictos de recursos globales. En Asia, disputas territoriales exacerbadas por la escasez de agua llevan a enfrentamientos militares entre potencias regionales. La competencia por recursos agrícolas críticos, como la tierra cultivable y los fertilizantes, intensifica los conflictos en África y América del Sur. En Europa Occidental, el colapso de los sistemas económicos debido a la interrupción del comercio global y la dependencia de los recursos ucranianos desencadenan protestas y disturbios civiles. A medida que la situación se deteriora, los gobiernos imponen políticas drásticas de control de natalidad para conservar los recursos restantes. En todo el mundo, las tasas de natalidad disminuyen abruptamente, mientras que las tasas de mortalidad aumentan debido a la falta de alimentos y servicios básicos. Las pandemias y brotes de enfermedades previamente erradicadas encuentran un terreno fértil en poblaciones debilitadas por la guerra y la escasez. En este escenario distópico, la teoría de Malthus se materializa plenamente. La población mundial supera con creces la capacidad de la Tierra para sostenerla, y los mecanismos de ajuste predichos por Malthus, la humanidad se enfrenta a una encrucijada existencial, luchando por sobrevivir en un mundo devastado por sus propios excesos y conflictos. Suena aterrador, ¿verdad? Pero volvamos de nuevo a los hechos verdaderos. Comparando el contexto actual con la Segunda Guerra Mundial, vemos que los conflictos a gran escala tienen efectos duraderos en la estructura poblacional. La Segunda Guerra Mundial resultó en una disminución significativa de las tasas de natalidad durante y después del conflicto, un fenómeno que se ha denominado el baby bust. Este descenso fue seguido por un periodo de aumento de la natalidad, conocido como el baby boom, cuando las condiciones de paz y prosperidad fueron restauradas. En el caso de Ucrania, podríamos anticipar un patrón similar donde las tasas de natalidad disminuyan durante el conflicto y solo comiencen a recuperarse una vez que se alcance una estabilidad relativa. En cuanto a los desplazamientos y la inseguridad, la guerra afecta la infraestructura y los servicios de salud, lo cual es crítico para la salud materna e infantil. Las instalaciones médicas pueden ser destruidas o severamente dañadas y el acceso a cuidados prenatales y postnatales se ve gravemente comprometido. La falta de servicios de salud adecuados puede aumentar las tasas de mortalidad materna e infantil, contribuyendo a un descenso en la población. Según la perspectiva de Malthus, estos factores no son meramente consecuencias del conflicto, sino también parte del proceso natural de regulación de la población. La guerra en Ucrania también tiene implicaciones para las políticas demográficas a nivel global. Los gobiernos y organizaciones internacionales deben considerar cómo mitigar los efectos negativos del conflicto en la población. Esto incluye proporcionar apoyo a los refugiados, asegurar el acceso a servicios de salud esenciales y desarrollar estrategias para estabilizar las economías afectadas. Sin embargo, desde una visión malthusiana, estos esfuerzos, aunque necesarios, pueden no ser suficientes para contrarrestar las fuerzas naturales de ajuste demográfico. La tecnología y la innovación pueden jugar un papel en la mitigación de los efectos negativos del desequilibrio poblacional. Los avances en la agricultura, por ejemplo, han permitido aumentar la producción de alimentos, desafiando en parte las predicciones de Malthus sobre la inevitable crisis de subsistencia.
Sin embargo, la guerra en Ucrania muestra que la dependencia de ciertas regiones para recursos críticos como los alimentos puede ser un punto vulnerable. La diversificación de las fuentes de alimentos y la innovación en la producción agrícola podrían ser necesarias para fortalecer la resiliencia global frente a conflictos regionales. En cuanto a las implicaciones futuras, el conflicto en Ucrania podría tener efectos duraderos en la distribución y estructura de la población mundial. Los desplazamientos masivos y la emigración podrían alterar las dinámicas demográficas en varios países. Los países receptores de refugiados pueden experimentar un aumento en la diversidad cultural y una transformación en su estructura laboral y social. Estos cambios pueden tener tanto beneficios como desafíos, desde la integración de nuevas poblaciones hasta la presión adicional sobre los recursos y servicios públicos. Por otro lado, la guerra también puede acelerar las tendencias demográficas preexistentes, como el envejecimiento de la población en muchas partes del mundo. Si las tasas de natalidad disminuyen y no se recuperan rápidamente después del conflicto, la proporción de personas mayores en la población total puede aumentar. Esto podría intensificar los desafíos relacionados con el envejecimiento, como la presión sobre los sistemas de pensiones y atención médica. Desde una perspectiva malthusiana, estos desafíos y ajustes son partes del ciclo natural de equilibrio entre población y recursos. Malthus no previó la capacidad de la humanidad para innovar y adaptarse a nuevos desafíos a través de la tecnología y la cooperación global. Sin embargo, su teoría sigue siendo relevante para entender cómo los eventos catastróficos como la guerra pueden desencadenar cambios demográficos y sociales significativos. En conclusión, la guerra en Ucrania ofrece un caso de estudio contemporáneo para la teoría de la población. Aunque la teoría de Malthus se desarrolló en un contexto histórico diferente, los principios subyacentes de equilibrio entre población y recursos pueden aplicarse para entender las dinámicas actuales. La disminución de las tasas de natalidad, el desplazamiento de personas, la crisis alimentaria y los efectos a largo plazo en la estructura poblacional son fenómenos que resuenan con las ideas de Malthus sobre los frenos naturales del crecimiento poblacional. La guerra nos recuerda la vulnerabilidad de la humanidad ante los conflictos y la importancia de buscar soluciones innovadoras y cooperativas para mitigar sus impactos demográficos y sociales. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que este conflicto puede esparcirse como un virus por todo el mundo, provocando la desestabilización poblacional, reduciéndose significativamente? ¿O los avances tecnológicos y globales pueden evitar que la teoría malthusiana afecte al mundo entero? Si te gustó este video, compártelo para debatir con tus amigos. Y recuerda, somos Más Cultura, el lugar donde el conocimiento es poder. Hasta luego.